Y llega otra entrevista de digestión, estas que van a ser atemporales para guardar y repasar, para volver a escuchar, que tiene que ver con alguien que estudió, pero sobre todas las cosas hizo de lo que estudió y en base a lo que estudió e hizo, da clases. Así que es el combo perfecto de lo que tendría que tener un perfil de los entrevistados de digestión, una linda entrevista para los que están laburando, están craneando ideas, creo que de acá van a sacar muchos inputs y aparte, si tuvieran la suerte que tengo yo de conocerlo personalmente y haber compartido algunas horas de trabajo, algunas brasas y muchos cafés, entenderían el placer que me da presentarles a, ¿cómo decir? Un emprendedor, ¡fu! 7 startups hizo. Eh, Ingeniero de formación inicial, luego con un magíster. A la Maula le suena, bueno, él con su socio no solo la creó, sino vino después una empresa grande de Estados Unidos, los compró, los llevó a vivir a Estados Unidos, él se bajó de todo eso, emprendió de vuelta, se metió a hacer un magíster y hoy es profe. Entonces, en el medio de todo ese combo, este profe de un MBA, ¿sí? Es profe de planeamiento estratégico. ¿Y qué mejor que él para decirnos, tengo una pyme, tengo un proyecto, esto es un desastre políticamente a nivel internacional, no se sabe qué va a pasar con el gobierno, ¿para qué voy a planificar? ¿Cuál es mi salvavidas? Y de todo eso vamos a hablar con un amigo Jorge de Bernardo. Muchísimas gracias, Jorge, por esta entrevista con Digestión. Bueno, gracias a vos, Roberto. Recién cuando decías pasamos un par de horas, en realidad, ¿qué horas que pasamos? Porque en realidad el inicio de la relación nuestra fue en un momento bisagra para nosotros, porque en mi carrera de emprendedor tuve algunos hitos muy buenos, de los cuales siempre está bueno hablar, que esos hitos muy buenos atrás hay un montón de choques y problemas y situaciones que no llegaron a buen puerto. Pero en ese hito de que fue sí a la Maula, eh, nos conocimos en un año bastante movido para nosotros, donde prácticamente de 4 personas, en mayo nos estábamos sacando una foto a fin de año donde éramos un ecosistema de gente trabajando, además 150 personas trabajando, con lo cual implicó un montón de desafíos técnicos, adaptativos, organizacionales y un montón de cosas que hoy es súper interesante porque de todo lo que nombras, en realidad yo creo que han sido movimientos que he ido haciendo en mi vida y que hoy le puedo poner palabras a un montón de cosas que en su momento fueron más intuiciones, ¿no? Esto de creo que va por ahí, creo que va por allá, se vio muy nutrido de dos variables adicionales, que es trabajo en equipo, que fue clave, y segundo, entusiasmo y una energía muy cohesionada hacia objetivos que tenemos en común. Entonces, bueno, nada, se dieron cosas buenas, pero sí, pasando rápidamente, me cuesta rotularme, soy un explorador, me gusta donde me meto, voy a fondo y trato de, me pierdo en ese ir al fondo, en lo que estoy haciendo, pero sí me divierte mucho pertenecer en espacios distintos, industrias distintas, siempre con una mirada más tecnológica, más de hoy, de planeamiento, de acompañamiento que de ejecución. Bueno, pero aparte de eso, te has lanzado eh, si bien tenés tus propias empresas, has tenido, las has vendido, eh, hoy sos una persona que estás disponible para ayudar a hacer planeamiento estratégico. Y uno piensa, bueno, es difícil encontrar un bicho raro como vos que, pudiendo vivir del corporate 100%, le dediques tiempo a la docencia y ayudar a gente, ayudar, que te contrate gente para poder contratar proyectos y estructurarlo, metiendo tecnología, metiendo recursos y desarrollando la idea. Pero en Argentina siempre que uno habla de planeamiento estratégico, dicen, ¿qué querés que planifique? Si míralo cómo cambia de un mes a otro, de un año a otro, las variables externas, cómo impactan. Entonces, si pudieras decir cuáles son las claves de un buen planeamiento estratégico, que a lo mejor hay gente que lo está escuchando y lo hace sin saber que lo está haciendo. ¿Mm? ¿Y cuáles son los errores comunes que uno encuentra cuando te juntás con un emprendedor a contar, ayudarlo a armar su planeación, su planeamiento estratégico? Bueno, hay un punto importante porque creo que intuitivamente cada uno tiene su metodología, ¿no?
Yo tengo la oportunidad hoy de pertenecer a un espacio donde estoy con referentes de planeamiento estratégico en el IAE y eso sin duda me da la oportunidad de poder ahondar más y poder generar como nuevos lineamientos y formas. Te diría que algo que está bueno es poder ver el contraste de que toda esta historia que contaste, yo en realidad en mis inicios, en mis arranques, la cantidad de herramientas y la cantidad de intuiciones o pensamientos que iba generando eran muy primitivas, digamos, era en base a lo que conocía en el momento y cómo podía resolver y cómo cohesionaba eso con lo que los otros también estaban viendo, como lo que estaba viendo parte del equipo. Pero prácticamente hoy el planeamiento o la visión hacia adelante y tratando de hablar más sin tanto tecnicismo, es muy importante visualizar un futuro. Ese futuro poder lograr charlas y conversaciones que conduzcan la organización sin importar el tamaño, conducir el equipo, lo que fuese a alinearse a entender cuál es el presente que se está viviendo y qué prioridades se van a asumir o qué temas se van a tener en la mesa para poder alcanzar ese futuro, ¿no? Esa es como una definición macro. Si me voy un par de años hacia atrás, yo veía la estrategia como el planeamiento, esa visualización del futuro, la veía como algo mucho más sofisticado y en realidad tiene un componente sofisticado que se lo da más el lado humano, digamos, porque no dejan de ser conversaciones, no dejan de ser conflictos de intereses, no deja de ser modificar status quo que hay en las organizaciones. Y uno de los grandes temas es, primero, reconocer cómo estamos, reconocer cuáles son sobre todo nuestras debilidades, las amenazas, realmente saber que estamos endebles en un mercado que sigue compitiendo y que tranquilamente nos puede dejar afuera. Y por otro lado, esa perspectiva del futuro, donde está como sobrevalorada la incertidumbre, ¿no? Y acá me apoyo Sobrevalorada la incertidumbre. sobrevalorada la incertidumbre. Eh, Sin duda que dependiendo el proyecto y sobre todo ahí me voy a las etapas tempranas, startups, que es donde más he trabajado, tu visión la podés enfocar en 3 años, pero sinceramente tener que enfocarte qué va a pasar en el próximo año y tratar de trabajar por trimestres y con ejecuciones o deliveries por semana, cada 15 días, porque tenés que sondear mucho el entorno. Es como cuando te cae a la pileta, primero flota, después le vas a dar dirección, después vas a tener pero a las startups siempre le digo, cae y entende dónde estás, porque lo primero es flotar. El darle una dirección a largo plazo, mediano plazo, implica sofisticar las herramientas y en los cuales creo que hay muchos, yo por Roberto, un profesor con el que comparto materia, cátedra, habla mucho de abstracciones, de metodologías, perdón, de abstracciones, representaciones de la realidad y herramientas que son formas de organizar esas charlas que vas a ir teniendo sobre un tema. ¿Y cómo te lo paso en limpio? Cuando se habla de incertidumbres de todo tipo, hay respuestas y hay modelos que tratan de explicar qué es lo que pasó. Sin duda la planificación tiene un componente de riesgo y mucho de lo que uno planifica no sirve y no termina siendo perdurable en el tiempo. Posiblemente amerita revisiones. Ahora, hay contexto que pasa, digamos, del orden macro, contexto que pasa del orden micro en el mercado, tus competidores, factores clave de éxito y otros temas, y decisiones que tomas dentro de tu organización. Poder comprender qué está pasando con variables económicas, políticas, sociales, más de largo plazo, qué está pasando con un PBI, qué pasa si hay un cambio presidencial, cuáles son las políticas que están confrontando con respecto a un modelo de país, te puede llevar a pensar que en tu planeamiento necesitarías al menos pensar en dos escenarios. ¿A dónde va si sucede esto y a dónde va si sucede lo otro? Si te vas a un plano, ¿qué pasa con el desempleo? ¿Cuáles son las expectativas con respecto a la inversión pública? No sé, con variables macro de un país. Ahora, cuando te metes en el mercado, resulta ser que vos tenés competidores y tenés factores claves por los cuales tu propuesta de valor busca diferenciarse. Y esos clientes o esa masa de usuarios que están
evaluando tu propuesta, le están evaluando con otros competidores y ahí es donde vos tenés que comprender cuál es tu estrategia de precio, cuáles son los movimientos que están haciendo los otros, qué tan cerca o desfasado está lo que ofreces. Y todo esto sucede antes de entrar a la organización. Y digo, bueno, cuando entras a la organización haciendo un análisis del contexto, es importante poder calibrar qué vas a terminar haciendo dentro de la organización, porque tu negocio no está en el producto lindo. Yo trabajo mucho con las etapas tempranas y con las tecnológicas. La cantidad de productos hermosos, de plataformas increíbles y de las mejores tecnologías jamás vistas que el mercado no conoce y no necesita. No conoce y no necesita. No conoce o no necesita. O que tiene fallas porque hay fallas de equipo, porque hay fallas de financiamiento, porque hay fallas de otro tipo que no corresponde ni siquiera llegar a poner el producto en el mercado. Claro. Eh, Entonces, sí, perdón. no, es que, digamos, para ir poniendo como insert en el medio. Entonces, yo suponete tengo un taller mecánico, tengo una distribuidora que puede crecer, una carnicería, como los amigos dicen, che, yo me quiero animar y franquiciar y armar una red de carnicerías, quizás no sea tecnológica, ¿no? Pero creo que en el tecnológico hay algunas cosas en común con este proceso que puede ser, necesito gente. En un caso carnicero, en el caso de las tecnológicas, programadores y todas estas cosas estos matices de roles que hay y tengo que salir a buscar recursos humanos, por un lado. El financiamiento dentro de todo es estático porque ahí no hay mucha oferta como hay en otros lugares del mundo, tenés que rebuscártela de alguna manera más creativa, pero en recursos humanos creo que eso es transversal a todas y parejo. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, te tocó trabajar en Estados Unidos, en la meca de las tecnológicas en Estados Unidos. El planeamiento estratégico es con lo que se hace base, digamos, planificación por trimestre, por cuatrimestre, presentación de resultados, algo que acá no es tan común, o también hay un folclore y no hay tanta diferencia. Dice como dos o tres preguntas, pues después me va a contestar largo y no voy a poder meter otro bocado. No, dale, perdón, te contesto más corto si querés, porque me cuelgo. Eh, Sin duda que hay que analizar cada negocio de las particularidades propias de la industria y del mercado, pero sí hay temas transversales. La crisis, lamentablemente, estamos acostumbrados a vivirlas como momentos de mucho estrés porque nos pega fuerte y sobre todo en cobertura de necesidades básicas, ¿no? Ujú, Entonces, es un país que ha tenido muchos golpes o muchas recesiones, como muchas expansiones y crecimiento y contracciones a lo largo del tiempo. Entonces un mercado, si lo podríamos abstraer, decir es muy volátil. Y en la volatilidad también, no quiero caer en frases armadas, pero tal vez la oportunidad está en que tus competidores se van limpiando con cada uno de estos reseteos económicos, ¿no? ¿Cuánto sería, si esto lo estuviéramos hablando en una economía desarrollada, seguramente nuestra problemática sería distinta? Sería, ¿cómo hacemos para lograr un negocio con competidores tan grandes, tan fijos y con tanta capacidad de crecimiento instaurada dentro de la organización? ujú. Entonces, Argentina creo que tiene un potencial grande. Cuando hablamos de financiamiento, la creatividad sin duda es clave en mercados como los nuestros, pero también es clave entender que el financiamiento tiene que tener un propósito. O sea, el financiamiento cuando vos tenés un plan proyectado de crecer, un plan donde estás haciendo ampliaciones de tu negocio, un plan donde vos estás generando el campo para poder regar y crecer, es totalmente distinto a decir necesito capital para el costo operativo indefinido porque no sé si el negocio va a andar o no va a andar. Claro. ¿Ah? O sea, estoy dispuesto a tener pérdida, pero porque estoy preparando algo para un crecimiento, para algo distinto. Ahora es importante ver también qué pasa con industrias súper eh, competitivas, donde el valor agregado no es tan alto y donde no vamos a hablar de commodity, pero pasan a estar fácilmente comparables entre uno y otro, ¿no? Entonces digo, ahí el desafío, recién vos me hablabas, no me quiero ir allá a Silicon Valley y otra cosa para dar algo más concreto, pero digo, si tenés una carnicería que le querés transformar y demás,
sería medio ilógico poder tirar una sugerencia, una receta tan abierta, tan rápida, sin entender el contexto, pero la primera pregunta que me haría es, ¿por qué te está eligiendo el cliente y cómo lograrías captar mayores clientes hablando y entendiendo sus necesidades, sus realidades, entendiendo contra qué te está comparando, cuánto es la frecuencia de compra, qué tanto es el mercado cercano que te incide en esto? Porque de pronto hay formas de abstraer esto, el Canvas, no quiero entrar en tecnicismo de vuelta para hacerlo más amplio, pero el Canvas es una forma de abstraer y ver una organización funcionando en completo. Y digo, de pronto me encontré con que hace unos años empezaron a vender comida envasada al vacío, carne envasada al vacío, más boutique a un segmento alto. Y de pronto ahí la innovación estuvo dirigida a un segmento con otro ticket de precio y con otro valor diferencial. Entonces, si no tenés cercanía y no entendés el mercado al que le estás vendiendo, creo que para adentro podés tomar las decisiones que quieras, pero que tengan un Sí. match con el mercado es cuestión de suerte, digamos. Te ayuda a llegar a la otra parte. Recién dijiste Canva y para el que nos escucha, Canva es un modelo donde hay un montón de preguntas puestas en un diagrama que te van a ayudar completando esas preguntas a tener un modelo de negocio que internacionalmente todo el mundo entiende que si tenés las respuestas a todo eso, tenés un modelito de negocio como para entender, es un idioma común acá y en cualquier lugar del mundo. Ahora, dijiste Silicon Valley y para el que no conoce lo que es Silicon Valley es donde van todas las empresas tecnológicas elite y muchas giras desde Córdoba se han ido y desde Argentina a ver y copiar los modelos de gestión, donde hay toda gente, voy a usar un término para que se entienda, no significa que sea atribuible a vos, gente más rara, desde todos los lugares del mundo, que tiene una genialidad y le dicen, bueno, ¿qué necesitas para trabajar bien con nosotros? Y se va a trabajar ahí, donde el rango de precios para comprar cualquier cosa es carísimo, todos tienen una vida muy especial y te tocó pertenecer a ese mundo donde hay un idioma de gestión casi común, ¿no? Cualquiera de las empresas donde te toque estar, todos hablan el mismo idioma, que es planificar tareas, para un gran plan master y de ahí en más todos los plancitos más chiquitos que van coordinados a ese plan general y vos todos los lunes te jugás tu cuota de cuánto has cumplido, ¿cierto? Sí, yo creo que, a ver, lo que termina sucediendo en un lugar así es que se termina generando un ecosistema que tomó muchos años construirlo y que ha hecho que los negocios de intangibles tecnológicos sea un lugar referente, como hay otros referentes, y de hecho, como también se puede molestar desde un lugar remoto, como hicimos desde Córdoba, ¿no? Nosotros logramos captar la atención de crecimiento en Latinoamérica desde Córdoba con talento de Córdoba y con el potencial de decir no solo lo hicimos, sino que también contribuimos después a una empresa más grande a que se pueda replicar en otros mercados. Lo que termina pasando en este lugar es que terminan funcionando un montón de agentes dentro de ese ecosistema, que no es solamente la parte empresarial, sino también los profesionales hiperespecializados, que es algo propio también de los mercados más desarrollados y de mayor tamaño. Las vinculaciones, líneas de financiamiento, políticas, empiezan a mezclarse un montón de cosas. Lo que yo creo que pasa en este tipo de empresas es que uno desde afuera ve como una organización eh, muy idealizada de cómo funciona adentro. La realidad es que cuando estás adentro llevando las operaciones te encontrás con que tiene un montón de problemáticas que están relacionadas a los factores humanos, a los factores de equipo, a las interacciones y a un montón de elementos que sin duda va a poderse, o sea, reflejar o analizar en comparativa con otros negocios. Una de las características más fuertes que tiene para mí toda esta zona que nombras es que es un caso muy especial, que es cómo hacemos negocios intangibles, que es donde yo me especialicé. Y de vuelta, acá está algo fantástico, Roberto, porque cuando hablábamos allá en el 2011, había un montón de cosas que eran intuitivas, algunas me salían, otras no, y yo creo que con el paso del tiempo le pude poner nombre. Y cuando empiezo a entender qué era lo que yo hacía, humo, que era como lo que se vendía, en realidad termina siendo un negocio intangible. ¿Y cuál es una de las características de los negocios, sobre todo esto de comercio electrónico, donde he estado?
y muchos se apalancan, es que no trabajamos sobre activos físicos, sino trabajamos sobre activos de datos, de intangibles, no lo podés ver, no lo podés tocar, que posiblemente esos datos representan la realidad y podés generar nuevos modelos de negocio. Es por decir, nosotros estuvimos en el negocio del e-commerce movilizando un inventario gigante en Latinoamérica sin tener un solo depósito, sin tener un solo peso en activos guardados. Simplemente porque sobre ese negocio nosotros generábamos, lo transformábamos en datos, no teníamos un Para, auto. para que se entienda eso, o sea, en tu e-commerce sí que vendían auto, inmuebles, llegó a haber oferta de todo tipo de bienes, pero en realidad nunca la maula los tenía, nunca tuviste que inmovilizar en un depósito, generaste la plataforma que administraba los datos para que esas personas entraran en contacto. Exacto, tiene características de plataforma, de oferta y demanda, donde constantemente va buscando puntos de equilibrio en distintas categorías. Es decir, yo desarrollo venta de categoría como la de autos, porque de otro lado tengo una demanda latente de gente que quiere venir a comprarlos. Y mi negocio, si bien nosotros no participábamos directo de la transacción, sí dependía de generar esos volúmenes y que haya un encuentro entre oferta y demanda. Ahora, cuando pensamos en esto en un montón de empresas, empezamos a ver que estas empresas tienen una característica de expansión global bastante rápida. ¿Tá? Que después tu estrategia de marketing puede ser de nicho, puede ser lo que quiera, pero tiene una característica de expansión bastante rápida, que tiene una capacidad de crecimiento mucho mayor a industrias tradicionales, que tienen una curva de crecimiento en algunos negocios que son prácticamente inentendibles. Sin ir más lejos, a la Maula fue un proyecto que durante 8 o 9 meses estuvimos prácticamente escasos de negocio, sin visitas, y te dirían que en términos de 2 meses, más o menos 3 meses, logramos pasar sin inversión de 1.000 visitas al mes a 30 millones de visitas al mes. O sea, se te da lo que le llaman la curva como un palo de hockey, Claro. de exponencialidad que es muy alto. Entonces, cuando vos logras que haya un ecosistema donde haya empresas que hayan crecido así, tengan más capital, se animen a asumir más riesgo invirtiendo en otras empresas y que de pronto cada vez entran en temas más específicos, necesitan más talento, ese talento tiene que trabajar verticales, se empieza a producir un ecosistema. Creo que ese ecosistema está más equilibrado, más diversificado, pero... Bueno, entonces, viviste ahí, hablamos de la planificación y que todos hablan en idioma de planificación, pero hablaste varias veces de la gente, a mí me tocó colaborar en la construcción de esa magia, de hecho muchas veces estando en Estados Unidos te pedían que te vinieras a Córdoba para acelerar un proceso que de otra manera no se cumplían los plazos, pero si juntabas a los gurkas con los que vos hablabas, los plazos se cumplían. Y como también soy un estudioso de la inteligencia artificial, te pregunto, ¿dónde queda el tema inteligencia artificial y los recursos humanos, donde dice que ahora ya no va a hacer falta programadores y que hay mucha gente que va a ser reemplazada por inteligencia artificial? Comparto parcialmente. Creo que la mejor definición que hoy yo he adoptado es la de es una tecnología nueva que viene a complementar a las personas. Sin duda creo que la programación es muy interesante porque estos modelos de inteligencia artificial que prácticamente están basados en que aprenden, necesitan información. Y de pronto te encontrás con la gente de tecnología que del día uno, todo su trabajo, gran parte de su trabajo, está digitalizado. Todo lo que vos haces Claro. programando está digitalizado. Con lo cual es latente que tengamos mucha información para entrenar todos estos modelos. ¿Qué ha pasado con todo esto? Ha habido un destape grande. Hay empresas que están jugando muy fuerte y que han abierto el juego de la propuesta de valor a costos muy bajos a nivel global y hay mucha gente experimentando qué puede hacer, cómo lo puede aplicar. La realidad, y acá el CEO de Nvidia, me gusta el concepto que tiene, dice, es muy visionario, ¿no? No lo comparto 100% y menos al corto plazo. Dejen de estudiar programación, que ya el nuevo lenguaje de programación del mundo va a ser el inglés. En analogía a un lenguaje, puede ser el español o cualquier otro. Sí. Pero sí comparto de que no creo que en el corto plazo sea suplantable un profesional preparado con conocimiento, pero sí muchas tareas de las que hace
que se puedan haber acotadas drásticamente en el tiempo que insumen. Y acá viene un rol fundamental que es el experto de dominio, ¿no? Eh, y voy a poner un caso de algo que para mí es hiper complejo y pienso en un químico que esté probando hacer medicamentos nuevos y que de pronto tal vez en sus simulaciones y en su trabajo dependa de gente de tecnología para que puedan correr, se puedan hacer y que de pronto esta persona con todo el conocimiento que tiene de química pueda acceder a inteligencias artificiales donde le pida que corran esos modelos y hagan reseteos o hagan, perdón, pruebas de proyecciones, inferencias y otras cosas. Y lo que termino viendo es decir, no creo que esa persona en el corto plazo se quede sin equipo de trabajo, lo va a seguir necesitando. Pero de pronto el trabajo de esa persona se puede ver totalmente potenciado. Seguramente hay cosas que ya la va a poder resolver él. Entonces digo, en definitiva, cuando tenés esas simulaciones de medicamentos y cosas nuevas, ¿quién va a terminar de entender o comprender si realmente hay impacto o no hay impacto? Bueno, ahí es súper importante el experto de dominio, que cada uno lo puede llevar a su caso particular y decir, ¿dónde me he estado parando yo? ¿Qué es lo que más entiendo? ¿Dónde creo que puedo contribuir? Porque en definitiva las AI o las inteligencias artificiales van a estar generando nuevos resultados y nuevas formas de trabajo, pero hoy está muy difícil pensar de que no tiene algún punto de verificación o validación con humanos. ¿Tá? Estos sistemas, bueno, ahí da para hablar muchísimo, es uno de los temas que estoy trabajando bastante y lo trabajo con las empresas que asesoro. Eh, De hecho, en LinkedIn tenés publicaciones a menudo, Jorge eh, de Bernardo Cumelarga, donde compartís mucho material, pero probablemente no solo en inteligencia artificial, sino en estas preguntas que hiciste como el pasar de las preguntas que uno tendría que hacerse antes de dar el paso. ¿Por qué te compra? ¿Por qué te eligen tus clientes? ¿Contra quién competís? Eh, el tenerte a lo mejor en, no sé cómo lo tenés estructurado el servicio, pero después en un encuentro, en dos, tres encuentros, en encontrar, hacer como esa prueba de acidez, de tengo un sueño para contarte y que vos con algunas preguntas de todo este expertise que tenés, uno pueda calibrarlo. No sé si tu Instagram es público o hay que contactarte por LinkedIn como para pasar una entrevista con vos y poder probar un producto o una idea de negocio. sí, No sé en cómo lo tenés LinkedIn es estructurado. Jorge de Bernardo, es mi nombre. Hoy con quién estoy trabajando, bueno, principalmente trabajo busco transformar ideas en soluciones que estén funcionadas, lanzadas en el mercado. Y en esa etapa temprana se podría decir que la parte de ideación es una de las principales o de los puntos iniciales. Otro que es la construcción y validación, donde se realizan experimentos, donde vas validando si lo que construís tiene sentido, no lo construyes si todavía no lo vas validando. El Product Market Fit, que es el otro estadio que viene, que es decir, ya lo validé, lo estoy construyendo, lo lanzo y necesito ver si tengo un mercado latente, y el área de crecimiento, donde te vas a ajustes de variables. Prácticamente yo hoy con los que trabajo son empresas maduras eh, o startups que vienen a una misma necesidad, pero de lugares distintos. La startup viene con la necesidad de querer innovar, disruptir, hacer algo nuevo. Los negocios maduros se encuentran con la problemática de crecimiento, con la problemática de tengo un negocio que funciona bien, pero ya mi competencia es el market share, es ganando el mercado. Mi competencia o mi próximo paso es seguir en un océano rojo, lastimoso, donde estoy con competidores por un mercado chico, donde tengo barreras altas de oferta, de demanda y de pronto tenés la necesidad de decir, ¿cómo le doy forma a esto? Genero un área de trabajo nueva, genero una startup, genero una iniciativa. A mí me gusta Bien, entender el tamaño y la visión de la organización y ver si puedo contribuir o no puedo contribuir. Yo lo que me clarísimo. tomo es un tiempo para saber si con el cliente o con la empresa que tengo frente a mí es una empresa en la cual yo sienta que pueda contribuir y que podamos aprovechar, digamos, un camino juntos. Eh, Eh, Son distintas aristas, te diría, de innovación y de lanzamiento.
nos quedan siempre temas por hablar, pero eh, estás volviendo de un largo viaje, estuviste en otro continente, has vivido en otros lugares y volvés a Córdoba. De hecho, tenés socios, ex socios que se han quedado en alguno de los horizontes y volvés a Córdoba. ¿Hay un porqué? ¿Hay un algo que te haga que pudiendo estar eh, en otros lugares? De hecho, los que tenemos tu WhatsApp, te vemos buceando en un mar, vaya a saber de qué lugar del mundo, y volvés a Córdoba. ¿Qué te trae? ¿Qué te hace volver? Bueno, a ver, Córdoba es el lugar que tanto yo como mi familia elegimos para vivir. Creo que es una sinergia de un montón de cosas que hace que siga eligiendo, digamos, este lugar. Eh, a veces creo que se sobrepondera o se estima mucho de lo que se puede lograr afuera. También es un lugar de vulnerabilidad estar afuera, todo lo que dejas de lado, ¿no? Todo lo que te perdés, todo lo que sucede en otro lado. Eh, yo creo que ha adoptado más una idea de vivir donde sentimos que áreas como la de familia, amigos, ocio y un montón de otras cosas, paisaje, creo que estamos en un lugar increíble a nivel profesional. Todas las metas que nos hemos propuesto hacer desde Córdoba las hemos logrado y seguramente muchas las logramos también con colaboración de gente de afuera. Con lo cual, Córdoba no solo tiene potencial para salir, sino tiene potencial para complementar y para atraer gente de afuera también, ¿no? Para que tengan una idea, nosotros con Guille, Roque y después socios que fueron pasando como Diego, Damián, pero especialmente con Guille Roque, cuando arrancamos en el 2005 arrancamos haciendo una software factory y estábamos todavía en etapa universitaria y nosotros vendíamos servicios para España. Y desde España nosotros ya trabajábamos remoto y le demostrábamos que desde Argentina podíamos construir, desde Córdoba podíamos construir, y siendo jóvenes. Entonces me gusta esa idea de seguir residiendo acá, creo que por un montón de cosas, que se podría hacer mucho más extensa y más profunda en otros temas, Eh, pero también creo que tenemos una máquina del tiempo. Y creo que esa máquina del tiempo hay que aprovecharla. Y eso es, para mí, ver qué pasa en los negocios maduros, ¿no? En los mercados maduros, en las sociedades desarrolladas o en mercados en los cuales nosotros tenemos muchas cosas distintas, pero que también nos están vaticinando lo que van a pasar en los próximos 3 años, 5 años o en lo inmediato el año próximo. Entonces creo que es un lugar en el cual también se puede construir. Es muy difícil guiar toda esta conversación, digamos, a una conclusión cuando es muy necesario poder plantear en qué negocio está cada uno, en qué situación está cada uno, ¿no? O sea, hay situación y contexto que cada uno está distinto, hay que ser muy empático desde ese lugar, pero sí aliento que el que quiera hacer algo, hoy más que nunca, la ubicación física no es una limitante para poder expandirse, digamos. Clarísimo. Fue Jorge de Bernardo en entrevista con Digestión, fundador de Ala Maula, emprendedor, ingeniero, magíster, profesor del, Padre, del, del- padre, gran padre, padre que donde esposo, viaja va con amigo su padre, con su esposo, ciclista. Me claro, serviría mucho que ciclista, me diga que soy ciclista. biker te iba a poner directamente ya. Bueno, ya que citaste a Guillermo de Bernardo y Roque Peralta, dos cracks que con los tres siempre lo que se generan siempre tienen mucha potencia. Profe ahora, y muy generoso como siempre, que tenga la suerte de consultarlo, de hablar con él, o a ver lo que es la generosidad de un tipo que tira con naturaleza preguntas que uno dice, esto no me lo había preguntado. Y a veces tenés la suerte que encima tiene el comienzo de la respuesta, lo cual ayuda mucho porque a él le tocó estructurar muchas ideas propias, lo que enseña, me consta que ha renegado y ha pasado muchas madrugadas corriendo para lograr la solución, así que creo que esta entrevista es solo el comienzo de otras y ojalá para muchos se tengan la oportunidad de consultarte y validar las ideas antes de que pagar el error demasiado caro. Jorge, muchísimas gracias por esta entrevista con Digestión, gracias por escuchar y seguir el programa y ahora que estás en este rol también de tenerte consultor,
quizás podemos repetir, invitarte a alguna de las charlas que tenemos ganas de hacer en digestión para que te escuchen en vivo, algunas empresas, siempre y cuando estés en Córdoba, y bueno, tengas este baño de algún amigo metalúrgico que te pregunte, loco, ¿qué va a pasar? ¿Qué haría en el caso de que hablen la importación de China y, y te planteo este desafío? O el de la carnicería que te diga, se puede vender ganado en pie, ganado vivo. ¿Cómo impactaría? ¿Qué tendría que tener en cuenta? Y quizás esas preguntas no influenciadas que vos podés hacer sean determinantes. Así que muchísimas gracias por esta entrevista con Digestión y el cierre es tuyo. Bueno, agradecer, Roberto, simplemente el espacio, el lugar. Creo que a ver, fue muy breve y creo que pasó rápido la charla. Digo, se me viene un montón de flashes de cosas que vivimos, historia y demás. Recién particularmente nombraste dos personas hiper importantes en mi carrera como Guillermo y Roque. Y que nada, sin duda creo que me he nutrido mucho de haber participado de espacio y de equipos y ese sería como si le pudiera dar un cierre o una idea, un punto clave con esto que me acaba de decir y te diría, no podría haber hecho todo lo que hice si no hubiera sido parte de los equipos que fui parte, no solo por la contribución de los demás, sino también en lo que se convierte uno cuando está en situaciones donde la entrega es muy grande. Entonces, mirar alrededor y saber con quién estás compartiendo ese espacio, qué están visualizando a futuro, es clave. Y ahí creo que soy un agradecido y me parece que sería un buen punto para que se lleven todos. Formen equipo, desarrollen los equipos, potenciense ahí porque esa es la base. El negocio puede cambiar, la industria puede cambiar, todo lo que hablamos de la planificación se puede romper, pero las habilidades del equipo son clave para poder seguir para adelante. Fue Jorge de Bernardo en otra entrevista de las imperdibles y atemporales. Seguimos con muchísimo más Digestión. Muchas Gracias. gracias.